Ok, jóvenes, entonces decía que en la semana pasada, ya que no tenía la presentación en pantalla, disculpen, eh, por ejemplo, habíamos quedado en este taller donde hicimos la gráfica concentración versus tiempo y luego la gráfica logaritmo de concentración versus tiempo, que le llamamos taller 2, está aquí. Y eso está allá en la carpeta de talleres que veremos más al rato, porque hoy también vamos a hacer algo. Y entonces lo que voy a hacer es a terminar esta presentación, que dicho sea de paso ya la tienen allá en la carpeta de clases en formato PDF. Entonces ustedes ya la tienen a mano. Así que eh, cualquier cosa que veamos aquí, de todas maneras la corregimos y tenemos que corregir ese PDF que les hemos colocado allí para que lo tengan a mano inclusive antes de la clase. Ok, bien, entonces en el día de hoy vamos a seguir con las reacciones de primer orden y decía que una forma, un concepto clásico que aparece cuando se habla de cinética es el concepto de vida media, ¿no? Y consiste en medir cuándo la cantidad de mi muestra se reduce a la mitad. Digamos, en este caso, si yo parto de una cantidad inicial en una reacción de primer orden con respecto al reactivo A, entonces cuando yo tengo la mitad de la cantidad inicial, ese tiempo que corresponde allí, lo llamamos tiempo de vida media. Y es una constante. Cuando la mitad se transforma en su otra mitad, o sea, un cuarto de la inicial, yo voy a tener otro tiempo de vida media que obviamente es igual. Este intervalo de aquí a aquí, este de aquí a aquí, es igual que de este de aquí a aquí y de este de aquí a aquí. O sea, los tiempos de aquí a aquí, de aquí a aquí, a donde están los puntos y aquí. Aquí lo han hecho, digamos, más o menos idéntico para que se vea pues que el tiempo de vida media para el primer periodo, para el primer intervalo aquí, es igual al del segundo, o sea que por eso han puesto esto y esto de la misma magnitud, inclusive el 4. Entonces, pero eso lo podemos ver de la forma gráfica en que lo presenta el profesor Chang, muy gráfico aquí, muy bien. Vamos a suponer que yo tengo aquí la cantidad inicial, ustedes podrían contar la cantidad de esferas que hay aquí en el momento inicial a sub 0, la concentración aquí corresponde aproximadamente a 16 esferas, así que la mitad de esa cantidad sería 8 esferas, como tenemos aquí. Así que cuando yo tengo 8 esferas, el tiempo que transcurre para que, digamos, el reactivo A se reduzca a la mitad, eso es lo que quiere plantearse en esta gráfica, ese tiempo es el que llamamos tiempo de vida media. Y es igual al tiempo que transcurre cuando estas 8 esferas se transformen y queden 4, ¿no? Es el mismo tiempo. Y luego cuando queden 2 y así sucesivamente. Claro que normalmente eso se hace aquí asintótico, ¿no? Porque no se llega al final de la reacción, ¿no? O tiende aquí a pegarse a la línea cero, ¿no? Entonces, esta es una reacción de primer grado. Así que si yo hago el logaritmo en vez de la concentración aquí en este eje vertical, disculpen un momento que no estoy indicándoles aquí correctamente. Si yo en vez de graficar concentración y gráfico el logaritmo como lo hicieron en los talleres, entonces me sale una línea recta, ¿no? Y allí la constante está definida, la pendiente es la constante de la gráfica, ¿sí? Así que yo puedo obtener la constante de la velocidad de reacción. Y una vez que tengo la constante, si yo hago esto de manera experimental, yo puedo obtener cuál es el tiempo de vida media, que es una constante que normalmente se le determina a las reacciones, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida media? Inclusive los elementos radioactivos, para dar otro ejemplo, siguen una desintegración radioactiva que sigue una cinética de primer orden, o sea que la velocidad a la que se desintegra depende solo de la cantidad de material radioactivo inicial, no de otra condición. Así que entonces sigue un proceso parecido a este, ¿no? Y es una constante que normalmente uno cuando tiene un material radiactivo dice el tiempo de vida media, ¿no? Eso, no sé si lo dieron en la química 1, pero por ahí se da, ¿no? Cuando uno da al inicio algo de radioactividad, ¿no? Bien, así que entonces, ¿cómo relacionamos con la constante y el tiempo de vida media? Bueno, si uno sustituye de manera gráfica es muy fácil, uno puede hacerlo inclusive como está aquí, si aquí tuviera los valores correspondientes. Y acá también lo podría hacer inclusive sobre una línea curva, una línea exponencial como está aquí, ¿no? Y pudiera hacerse como lo han hecho aquí el texto en esta gráfica.
Pero si no, entonces usted hace la semilog, la gráfica semilog, o sea, logaritmo concentración versus tiempo, determina la pendiente le permite calcular la constante, es la constante, y entonces una vez que tiene la constante, utiliza esta relación que se puede derivar también, y se puede derivar en la ecuación integrada de una reacción de primer orden, sustituir para tiempo, vida media y despejar allí, y la cantidad inicial y luego la que queda al tiempo, cuando es tiempo medio es la mitad, y por eso que aparece por aquí logaritmo de 2. Esto está en el texto, por ahí creo que en la página 580 por ahí, ahora lo veremos, ¿no? Pero esta es una relación matemática que me permite relacionar constante velocidad de reacción con tiempo de vida media para una reacción, digamos, de tipo que sigue una cinética de primer orden. Así que allí hay algunos ejemplos que veremos, ¿no? De ese tipo. Creo que en la actividad 6 tenemos uno. Entonces, yo creo que se me quedó aquí. Yo puse la relación constante de velocidad, velocidad de reacción, tiempo, vida media para una reacción de primer orden. Sí, la constante de velocidad es esta que está aquí. Y lo pueden buscar cómo se deduce. No vamos a perder tiempo en la deducción matemática. Está explicada en el texto, así que ustedes lo pueden revisar allí. Y está explicado de una manera muy clara, ¿no? Bien, otro tipo de... vamos a atender aquí un momentito. Otro tipo de reacciones, además de las de primer grado, son las reacciones de primer grado y de segundo grado, perdón, de segundo grado, estoy hablando de, bueno, ya están admitidos ahí. Bien, son las reacciones de segundo orden. Tenemos dos tipos de reacciones de segundo orden. Acá en el recuadro de la izquierda, una reacción de segundo orden, pero que depende de un solo reactivo, ¿sí? Y la hemos puesto aquí en este recuadro. Y luego en el recuadro de la derecha, una reacción también de primer orden, perdón, de segundo orden, pero que depende de dos reactivos, o sea, donde es de orden 1 con respecto a A y de orden 1 con respecto a B. Entonces, es de segundo orden total, porque sería de primer orden con respecto a A y de primer orden con respecto a B. Entonces, la suma de 1 más 1 es 2, y por eso entonces la reacción sería de orden, de segundo orden total. Bueno, vamos entonces a explicar lo que tenemos aquí. Bueno, ya estoy atendiendo aquí algunos accesos que están por allí. Okay. Bueno. Bien, veamos la reacción de segundo orden, que es algunas bien frecuentes y que vamos a ver porque son más fáciles, y es la primera que presenta su texto también. Una reacción de segundo orden con respecto a un solo reactivo. No, este 2 no significa, recuérdense que este es el orden, puede coincidir o no con el coeficiente que balancea la ecuación. Por eso aquí ustedes ven que yo ni siquiera he puesto no se ha puesto ningún coeficiente A, sino que se les da la información que se debe haber hecho experimentalmente, y de paso, los órdenes de reacción hay que determinarlos experimentalmente, no son teóricos, no se pueden asumir a priori que es de primer orden, hay que hacer ni de segundo o de orden cero, como veremos más adelante, sino que hay que determinarlo experimentalmente. Y eso se hace generalmente haciendo mediciones, concentración, tiempo, y haciendo las gráficas correspondientes para obtener el orden. Eso lo van a hacer ustedes también en su momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este caso, la velocidad es de segundo orden con respecto al reactivo A, ¿sí? Así que lo expresamos velocidad o a la constante de velocidad de reacción por la concentración del reactivo A la 2, porque es de segundo orden, ya me están diciendo que es de segundo orden. Entonces expreso la velocidad en su formato diferencial, o sea, la variación de la concentración con respecto a un intervalo de tiempo es igual a K al cuadrado. Y luego hago lo mismo que se hace siempre, se hace en cálculo diferencial integral, se separan las variables, entonces yo puedo aquí tener entonces delta A sobre la concentración de A, va a ser igual a
KDT, o si ustedes quieren, delta de DA dt igual a menos, perdón, DA sobre la concentración de A al cuadrado va a ser igual a KDT. Y cuando usted integra eso, va a obtener esto. Esto es la ecuación integral de esto que está aquí. O sea, cuando ya no aparece, bueno, aquí hay un error, jóvenes. Aquí siempre se cae porque cuando uno está editando esto, lo voy a corregir de una vez aquí en la masa. No es delta, el delta ya cuando uno integra, la forma integral ya no lleva deltas, así que se me quedó esto aquí en el tintero. ¿Ok? Cuando usted integra esta ecuación, entonces obtiene esta ecuación ya integrada, donde lo que usted va a tener es concentración en función de tiempo. Uno sobre la concentración inicial y uno sobre la concentración al tiempo t es igual a KT sobre esto. Entonces esto tiene la forma de una línea recta. Si usted grafica el recíproco de la concentración versus el tiempo, entonces, y le da una línea recta, usted deduce a través de una gráfica que la reacción es de segundo orden con respecto a un reactivo, tal como hemos resaltado en el recuadro de la izquierda. ¿Ok? Déjame ver si no. Ok. Vamos a ponerlo otra vez en pantalla completa para que no se vea más grande para los que están allá con dispositivos muy pequeños. Ok, entonces, siempre aquí ahora yo les estoy poniendo, porque aquí simplemente he puesto la expresión de velocidad y la forma integrada de esta ecuación, que en tales páginas del texto ustedes tienen la explicación si lo quieren ver aquellos curiosos matemáticos o si cómo se llega de esta expresión a esta, así como en el caso anterior de la reacción de primer orden, lo vimos en las diapositivas por aquí atrás, como en la diapositiva 4 o 5, que está en el texto, en un lado del texto en rojo. Bueno, así mismo debe estar más o menos explicado esto. Quizás lo hacen más resumido porque asumen que usted maneja algo de cálculo diferencial e integral, ¿no? Bueno, veamos entonces las reacciones de segundo orden con respecto a dos reactivos y cómo es que se hace experimentalmente para tratarlo, porque si lo hacemos de forma directa, a veces no es tan fácil y entonces se usa, lo que se hace tradicionalmente es hacer un artificio matemático que nos permite calcular y tratar la reacción de segundo orden con respecto a dos reactivos, tal como está aquí. Esta reacción es una reacción de segundo orden porque es de primer orden con respecto a A, aquí es un 1 y aquí es un 1, y de primer orden con respecto a B, por eso es de una reacción de segundo orden. Pero a diferencia de esta es con respecto a dos reactivos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es tratar de transformar esta reacción en una reacción de primer orden, y para transformar esta reacción en una reacción de primer orden se hace el artificio que decimos reacciones de pseudo primer orden. ¿Qué significa eso? Que lo que se hace es que experimentalmente uno empieza a hacer medidas y usa un exceso de uno de los reactivos. Por ejemplo, un exceso del reactivo B, de tal forma que la cantidad de reactivo B como si no cambiara en la medida en que avanza la reacción. Eso lo hace que entonces se comporte como que la velocidad de la reacción solo depende de la cantidad de A, del reactivo A. Y eso lo expresamos aquí de la siguiente manera. Si la concentración del reactivo B es mucho mayor, o sea, hay un exceso con respecto a la concentración de A, entonces, ¿qué pasa? Que esta concentración casi que no cambia porque hay un exceso. Entonces, yo puedo introducirla dentro del valor de la constante de tal manera que obtengo un número por un número que casi no cambia, una cantidad que es, digamos, no cambia con respecto al progreso de la reacción porque la he añadido en exceso. Entonces, obtengo otra constante que llamamos K observada. K observada es K por la concentración de B que se mantiene constante cuando yo añado un exceso. Entonces la reacción queda en esta forma. Y esta forma es una reacción, tiene el formato de una reacción de primer orden, ¿no? Ya sabemos que entonces esto va a obedecer, ya sabemos cómo tratarla, ¿no? Y eso ya está. Entonces, de todas maneras, eso ya lo hemos hecho, ¿no? Se hace la gráfica correspondiente, puedo hacer la gráfica de velocidad de concentración o puedo hacer el logaritmo de la concentración con respecto al tiempo. Son dos formas de hacerlo y ya vimos las dos formas al comienzo de esta presentación en la semana pasada.
De todas maneras, aquí está la referencia a dónde lo van a encontrar en el texto, la explicación, digamos, ya aludiendo un poco a la parte matemática que yo llamo analítica y que yo le he dado más importancia a hacerlo de manera gráfica porque ustedes, quizás algunos todavía no han dado el cálculo diferencial integral y puede ser que eso les cause un grado de dificultad y por eso entonces yo lo prefiero hacer gráfico porque todos manejan el programa de Excel y les permite hacerlo de manera ágil e interactiva. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué otro tipo de reacción tenemos? Tenemos las reacciones de orden cero. Estas reacciones dependen de cualquier condición, cualquier otra condición, menos de la cantidad de reactivo. Y eso no voy a entrar en detalle porque una condición puede ser que yo la active a través de una, digamos, de una chispa eléctrica, puede ser que yo lo active de manera electroquímica, puede ser que yo use un catalizador y eso. Todas esas reacciones entran, pudieran, no necesariamente, pero pudieran entrar de lo que llamamos reacciones de orden cero. Una reacción de orden cero es que no depende de la concentración de reactivo. O si ustedes quieren, depende de la concentración de reactivo a la cero. Y cualquier cantidad elevado a la cero es 1. Por eso entonces la velocidad de la reacción depende de la constante. Y aquí en la constante hay determinadas condiciones. Así que ahora si yo integro esta ecuación, ¿sí? O sea, para integrar debo hacer un diferencial aquí, y luego entonces es diferencial integral de diferencial de x igual a k integral de diferencial de t, eso me da k a, la concentración a, porque era la integral de dA es a, pero desde la cantidad inicial a la cantidad final. Y como la cantidad inicial la conozco, entonces la pongo del otro lado, así que la concentración en función del tiempo da una gráfica de... Entonces, ahora, si una reacción yo grafico concentración versus tiempo y me da una línea recta, es una reacción de orden cero con respecto a ese reactivo, ¿no? Y eso lo tenemos aquí, digamos, representado de manera aquí un poco de lo que acabo de decir analítico, pero podríamos hacer la gráfica. El subtexto, en la tabla 13.3, resume tres tipos de reacciones que acabamos de presentar, las reacciones de primer orden, de orden cero y de segundo orden, pero hicieron énfasis solamente en la reacción de segundo orden con respecto a un reactivo. Yo aquí no incluyen la que acabamos de ver de reacción de segundo orden con respecto a reactivo, donde entonces uno usa el artificio de pseudo primer orden para entonces tratarla como una reacción de primer orden. Esa no está incluida aquí en la tabla donde el texto trata de resumir los tres tipos de órdenes de reacción que ha presentado, ¿no? Entonces aquí está la ecuación de velocidad, de reacción de orden cero, rapidez igual K. Recuérdense que ellos usan el término rapidez y uso velocidad, el mismo velocidad que es igual a K, o sea, es donde la velocidad de la variación de la concentración con respecto al tiempo es K, es esto que está aquí, es lo mismo que yo he puesto acá. Y recuérdense que el menos es porque el reactivo se está consumiendo, ¿ok? Si la reacción de primer orden, entonces la rapidez es igual a Ka, la velocidad, y luego la forma integral es logarítmica, que es esta que está aquí, y la de segundo orden con respecto a un reactivo, entonces la forma integral es esta, 1 sobre la concentración final es igual a Kt sobre 1 sobre la concentración inicial. Y aquí tenemos entonces cuáles serían los tiempos de vida media para los diferentes, digamos, los diferentes tipos de reacción de orden 0, de orden 1, de orden 2 con respecto a un solo reactivo. Así, aquí estará cómo se relaciona el tiempo de vida media con la constante. Y en los dos primeros casos me aparece el término de concentración, pero en una reacción del segundo orden ya aparece el término de concentración inicial, además de la K. Y esto es algo que uno mide experimentalmente. También hay formas de hacerlo, ¿no? Y aquí ya les dan, digamos, la expresión de tiempo de vida media. Bueno, no hay nadie por ahí. Entonces, además de la concentración de reactivo, la velocidad de una reacción depende de la temperatura, ¿no? La manera clásica de hacerlo o de estudiarlo es a través de la ecuación de Arrhenius, ¿no? Porque de otra forma se resulta un poco trabajoso, se lo digo con toda sinceridad, cuando uno trata de hacer eso desde el punto de vista experimental, ¿sí?
bueno, aquí, a ver si, ahora sí, les va a dar, da mucho problema. Entonces uno utiliza esto que se conoce como eh, estudiar la variación de la velocidad de una reacción con la temperatura siguiendo cómo varía la constante, no la velocidad, la constante de velocidad de reacción. Esa que hemos llamado KE, todas las expresiones matemáticas que hemos escrito, con respecto a la temperatura, ¿no? Y esta expresión aquí no la vamos a asumirla como quien asume la ley de los gases, ¿no? La ecuación de Arrhenius tiene que ver con la constante velocidad de reacción y la reacciona con la energía de activación y la temperatura, obviamente, y esta es una reacción exponencial también, donde A tiene que ver con el factor de frecuencia, frecuencia tiene que ver con cómo se chocan las partículas para que y se orientan para que dé una reacción efectiva. Eso va a afectar. Por ahí en el texto da una aproximación, pero no hace mucho énfasis. Ahí en la A, en esta constante de este factor de frecuencia que aquí aparece como una A, tiene que ver con eso, la orientación de las partículas que van a reaccionar, ¿no? En este caso, las moléculas o átomos, dependiendo que tengamos en una reacción. ¿Ok? Así que, como ustedes ven, si yo aplico aquí, y eso es lo que vamos a hacer ahorita en un taller, ¿no? Vamos a hacer esto ya. ¿Okay? Vamos a manejar esta ecuación simplemente a través de una tabla de datos de temperatura y la energía de activación, entonces la tenemos que determinar experimentalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, van a hacer entonces el ejercicio de práctica que está en la página 591. Hago una pausa aquí de una vez, ¿sí? Porque esto que sigue aquí está relacionado con la energía de activación, pero lo vamos a ver después que ustedes hagan la práctica, ¿no? Entonces, la temperatura lo que va a hacer es que va a aumentar la energía cinética, obviamente, de las partículas y va a hacer entonces que ocurran más choques. Pero los choques tienen que ser choques efectivos. Cuando decimos un choque efectivo, es que cuando chocan dos partículas de reactivo, dé producto. Si da producto es un choque efectivo. Si simplemente pega y no reaccionan o no dan reactivo, entonces se considera un choque inefectivo y ese no da lugar a una molécula de producto. Entonces, lo que interesa son los choques efectivos. Eso está incluido aquí en la A. Así que la energía de activación es precisamente la energía que deben adoptar esas partículas para lograr un choque efectivo. Y eso está representado aquí en esta gráfica que la discutiremos después de la actividad con más detalle, ¿no? Tanto para una reacción exotérmica como para una reacción endotérmica. ¿Okay? Bien, veamos entonces a qué nos referimos con el taller. Hacemos una pausa aquí en esta presentación. Tenemos que echar para atrás. Ahí está, ahora sí, para entrar ahora a ver lo que queremos de la actividad que está aquí, ¿ok? Esta es la carpeta de ustedes. Bueno, ya me la mando para otro lugar, pero aquí está la carpeta de ustedes, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, ahí en su carpeta compartida, ¿sí? Donde dice talleres en clase. Ahora fíjense que aquí decía gráfica cinética talleres 1 a 2. Ahora dice gráfica cinética talleres 1 a 3. O sea que vamos a hacer el tercero, que es el que acabamos de plantearles aquí, ¿no? Acabamos de plantear que vamos a hacer la actividad 3. Y la actividad 3 es precisamente, aquí está, talleres capítulo 13. Vamos a ver si se abre esto, si no me da la lata. Ok, aquí está, entonces la vamos a ampliar. Y ahí tienen ustedes qué es lo que van a hacer. Y les digo, vamos a programar. Ahí tienen. Esto lo hicimos la semana pasada, el taller 1 y el taller 2, gráfica, concentraciones, concentración tiempo, rapidez tiempo. Luego hicimos concentración tiempo, logaritmo concentración tiempo. Estas 4 fueron las que hicimos en los talleres 1 y 2. Hoy van a hacer esto, ¿sí? Van a hacer el ejercicio de práctica que está en la página 591 y lo van a subir a la carpeta que ahora no se dice cine talleres 1 y 2, sino
talleres 1 a 3. ¿Ok? Y lo pueden buscar ahí en actividades. Sí, vamos a ver qué es lo que le estamos pidiendo. Es hacer la práctica de la página 591. Entonces, vamos a salirnos de aquí un momentito y nos vamos a ir al texto. ¿Sí? Y el texto entonces lo vamos a ampliar para que veamos qué está en la página 591. En la página 591 lo que tenemos es, a ver qué ha pasado aquí. Dos personas. Vamos a acelerarlo para que no moleste. Ok, vamos a ver. Entonces, déjenme buscarlo. La página 500. Voy a moverme yo de aquí. 599. Vamos a movernos por acá abajo. 599, 500. Perdón, me fui para el otro lado. 590. Página 592. Creo que es aquí, ¿no? Sí, esta misma. Hacer la práctica. No, esta no, esa es la página que decíamos. 592, 591. 500. A ver. Tenemos de ella. Perdón, sí, es esta. La página 591. Entonces, yo 590. No, esta no es. No, esta la tiene hecha el texto, esa no la queremos hacer. Es esta, perdón, esta sí, es esta. 591, a ver, es una que no está hecha en el texto, porque hay un ejercicio de práctica, la constante rapidez de la descomposición del óxido nitroso, esta. En una molécula de nitrógeno se ha medido a diferentes temperaturas, papá. Entonces determine gráficamente, ejercicio de práctica. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? A ver, lo voy a dejar ahí en pantalla un momentito porque quiero, disculpen, vamos a verificar, vamos a minimizarlo un momentito y vamos a verificar página 591. ¿Sí? Estaba pensando en la página 592 porque también por allí creo que estaba escribiendo eso, pero no era en este caso, ¿no? Es para ahí, para la diapositiva que sigue, creo. Entonces, aquí está, en la página 591 del texto, ahí la tienen. ¿Sí? Ahí vamos a ver si me están siguiendo allá. Ustedes van a hacer la gráfica, ahora sí lo voy a dejar aquí. Ejercicio de práctica, ahí bien grande. ¿Okay? Ahí lo tienen, se lo voy a poner más grande para los que tengan el celular. A ver, ¿todavía aguanta una expansión más la pantalla? No. A ver, ahí lo tienen. Aquí tienen una reacción de descomposición del óxido de dinitrógeno en dinitrógeno y oxígeno molecular. Oxígeno atómico. Eso es lo que se llama un átomo de oxígeno. Aquí está esa reacción. Bueno, ahorita no interesa mucho. Entonces, ¿cómo varía la constante de velocidad con respecto al tiempo? Entonces, lo que preguntan aquí es que determine la energía de activación. Luego vamos a relacionar esto justo con un aspecto que veremos más adelante que se refiere a precisamente a energía de activación con respecto a perfil de reacción. ¿Sí? Pero bueno, ahora mismo eso es la 1:13, de acuerdo a lo que dice aquí, y en mi reloj también dice eso. Entonces les voy a dar 5 minutos porque ya son duchos haciendo gráficas logarítmicas, así que ya no voy a dar más de 5, creo que es suficiente en lo que copien estos 4 datos de constante de velocidad y los datos de temperatura, de temperatura, perdón. Aquí debería estar esta temperatura. Hay que tener cuidado porque la T, ahora que hablamos de cinética, puede ser tiempo, y aquí para este caso de cómo cambia la velocidad con la constante velocidad de reacción con respecto a la temperatura, T significa, y el texto usa la misma T minúscula, ¿sí? Para grados Celsius que para tiempo, así que tener cuidado, y poner los ojos bien claros de que se está relacionando esta temperatura constante, perdón, de velocidad y no tiempo, ¿no? Porque estamos haciendo gráficas indistintamente
de parámetros contra el tiempo y ahora parámetros contra temperatura. Entonces, vamos a ver 1:13, ya es 1:15. Bueno, a la 1:20 yo regreso. Voy a dejarle esto aquí en pantalla, ¿sí? Para que hagan la gráfica. Y voy a estar monitoreando mientras. Voy a poner esto aquí, yo creo que alcanza en media pantalla, ¿sí? Ahí para que vean las dos cosas. Aquí está la tabla, ahí del lado derecho. Aquí está la tabla, esta área, y acá está el taller. Ahí mismo están las dos cosas, para que tengan las dos cosas ahí. Hacer el ejercicio es graficar esto, ¿no? Y subirlo a la carpeta gráfica. Aquí está. Entonces yo voy a estar monitoreando acá, donde dice talleres de gráfica, en la medida en que sufra. Entonces, por favor, lo pueden hacer en el mismo documento que está aquí. En el mismo donde tienen el 1 y 2, abren otra página en el programa de Excel, abren otra hoja y hacen el de la práctica del taller 3. O sea, de tal manera que en un solo archivo tengan las 3 prácticas. ¿Okay? ¿Me siguen o no me siguen? O sea, ya ustedes hicieron este taller. Entonces, abren este mismo archivo de Excel de cada uno. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Aló, por allá. Y entonces lo ponen aquí. Aquí mismo, Aquí mismo dice, gráfica cinética talleres 1-3. Ahí está explícito lo que quiero. Entonces, esto ya estaba abierto. Ahí está. Bueno, mientras ustedes trabajan, a ver quiénes por acá están pidiendo auxilio. Belén. Ok. Ya. A ver, 1:17. ¿Tienen? Ok, yo tengo una duda. Sí, dígame. Dígame, Marilyn. ¿La temperatura la tengo que convertir a Kelvin o eso no afecta? Fíjese la ecuación de Arrhenius cómo está en el texto. O Okay. aquí, vamos a ver. Ya. Arriba estaba en Kelvin. Sí, es que está minúscula o está mayúscula. Mayúscula. Bueno, si está mayúscula significa que debe expresar la temperatura en grados Kelvin. Ok, ¿Correcto? gracias. De nada, la verdad. Sí, aquí está, ¿ven? Aquí hay un problema resuelto. Arriba de la práctica ahí está. 1/T, T mayúscula. A ver cómo habíamos puesto nosotros en la presentación. Lo hacemos por aquí. Lo ampliamos. Sí, está T mayúscula. Si la T está mayúscula, jóvenes, es temperatura Kelvin. Vamos a minimizar esto. Vamos por acá y nos vamos por acá. Ahí está. Y vamos a mover esto. Esa energía de activación, ¿qué es? Okay. Esa energía de activación, ¿sí? Tengo el puntero láser. Es la energía que deben adoptar las moléculas de reactivo para llegar a un punto en que se puedan transformar en reactivo. Eso se representa gráficamente a través de estos esquemas que están aquí, como este de la izquierda y este de la derecha, que se conoce en términos de cinética como perfil de una reacción. O sea, eso calcula el estado energético de reactivos y productos y qué debe pasar en el camino para llegar de reactivos a productos. Esto que está en rojo es el camino que nos indica la cinética. A más B igual C más D, eso nos lo indica la termodinámica. O sea, una reacción como esta, sabemos si el delta G es negativo, sabemos que debe ocurrir. Pero para que ocurra, debe vencer una situación energética que le permita transformarse en reactivo. Eso es la energía de activación. Por eso la energía de activación está representada por esta diferencia en energía que hay aquí entre la situación inicial de los reactivos y la condición de energía, si ustedes quieren, que le permite ya transformarse en producto. Y esto lo llamamos estado de transición, este máximo que está aquí, o complejo activado. Eso lo van a ver ustedes hasta la saciedad en su curso de química orgánica y en su curso de química física en los próximos años.
Por eso yo le estoy tratando de enfocar en ese sentido. Así que para una reacción, digamos, exotérmica, tiene este perfil, pero si es endotérmica, donde el estado de los productos energéticos es mayor que los reactivos, o sea, si usted resta esto menos esto, le da positivo, entonces es endotérmico, la energía, ¿sí? Debe absorber, debe absorber energía para tener más energía en los productos que los reactivos, ¿no? Y la energía de activación todavía es mayor que esa diferencia de energía, o sea, esto que está aquí es una barrera. Entonces, hay una barrera energética para que los reactivos se transformen en productos. Entonces, la cinética nos da esa información. Por eso está representado. La cinética da información de lo que ocurre en esta línea roja, que sería el camino de la reacción. Y permite explicar, como vamos a ver a continuación de una vez, cómo se transforman los reactivos en productos. Sí, nosotros estamos acostumbrados a ver reactivos y productos. Situación inicial, situación final. Eso se llama, esa información la da termodinámica, las funciones de estado. Por eso se le llama funciones de estado. Estado 1, estado 2 o estado inicial, estado final, ¿sí? Y que se representan las funciones de estado con delta H, delta G, delta S, ¿no? Ahora bien, vamos a ver entonces una reacción en particular, ¿no? Entonces, cuando uno quiere explicar cómo ocurre una reacción, eso en términos químicos lo llamamos mecanismo de reacción. Un mecanismo de reacción lo hemos puesto aquí en un lenguaje muy coloquial, ¿sí? La descripción detallada de cómo ocurre una reacción, a través de una serie de reacciones parciales o pasos intermedios, como le llaman algunos. Y el término que usa el texto es el que se usa convencionalmente, etapas elementales. Esto a mí de elementales no me parece, no me gusta mucho, le soy sincero, porque suena como si estuvieran participando elementos. Son las etapas parciales, o si ustedes quieren, reacciones parciales. O sea que cuando uno va a explicar esta reacción, uno lo que propone es que antes de nosotros manejamos esto, que sería la reacción global. Uno tiene los reactivos aquí y tiene los productos acá, ¿no? Pero lo que vamos a ver que la cinética lo que nos quiere dar es, nos da la información de que qué pasa con los reactivos para llegar a este producto, o sea, cómo ocurre la reacción. Entonces a veces tenemos que proponer algunas otras reacciones la reacción ocurre a través de una serie de reacciones y la suma de ellas, como vimos ya por la ley de Hess, nos debe dar la ecuación total, ¿no? Entonces, esta reacción la reacción del monóxido de nitrógeno con dioxígeno para dar dióxido de nitrógeno, o sea, lo que sería la oxidación del monóxido de nitrógeno para dar dióxido de nitrógeno. No es una reacción, digamos, la reacción ocurre, se propone un mecanismo de dos pasos. Los mecanismos hay para aceptarlo. El mecanismo es una propuesta que uno hace, que puede ser teórica, pero para aceptarla tiene que tener sustentos experimentales, como debe estar de acuerdo con la cinética del proceso, que debe ser del proceso global, de la reacción, que es lo que acabamos de ver en las transparencias anteriores, o sea, con el orden de la reacción, debe estar de acuerdo con eso. La suma de ellas debe dar la reacción global, y también por allí, si hay catalizadores, debe ser tal que en el último paso del mecanismo de estas etapas elementales que están aquí, estas dos reacciones que están aquí, que sumadas dan la reacción global que está acá, debe dar origen al catalizador. O sea, porque un catalizador en el último paso se debe regenerar para entonces volver al paso 1. O sea que si esta reacción aquí tuviera un catalizador, aquí al final y al comienzo debe aparecer esa especie. Claro, que se cancelaría, pero si aparece al comienzo y al final, ese es un catalizador en las reacciones intermedias que uno está proponiendo de cómo ocurre una reacción. Esta no tiene catalizadores, así que simplemente lo que se propone esto es que esta reacción global ocurre en dos etapas. Una, donde se me forma el peróxido de dinitrógeno, esto le llamamos peróxido, o si ustedes quieren, dióxido de nitrógeno. Se forma esta especie que está aquí, ¿sí? A través del choque efectivo de dos moléculas de monóxido de nitrógeno, ¿sí? Eso no está acá arriba. Y luego, este producto es el producto
este producto que aparece aquí en esta segunda etapa, que le llaman etapa elemental, el texto de este segundo paso que tenemos aquí, este es el primer paso, esta que está aquí, la transformación de dos moléculas de monóxido de nitrógeno, dióxido de dinitrógeno, y luego el dióxido de nitrógeno es el que reacciona con el oxígeno para dar el producto que aparece acá, al lado derecho, en la reacción global. ¿Okay? Entonces, fíjense que la reacción no ocurre si no se forma esta especie. Esta especie se forma aquí en el primer paso, en este, y luego es el reactivo del segundo paso y se consume y da el producto, ¿no? Entonces, cuando usted suma estas dos ecuaciones, esto se cancela. Esas especies que aparecen en un paso y se consumen en pasos siguientes le llamamos intermedios. Bueno, el libro usa la palabra que usan los mexicanos, que es intermediarios, pero yo uso la palabra intermedio porque es la palabra que los dueños del lenguaje en español dicen que es la correcta y como que tiende a ser la que persiste, ¿no? Intermediario dice el texto, porque está traducido en México, ¿ok? Pero el término que propone es que intermediario suena como a más humano, ¿no? Y esto es una reacción entre reactivos y productos. Bueno, no sé si ande por allí la razón por la que los españoles le dicen intermedio y no intermediario. Intermediario usamos acá en América, pero bueno. Así que esta sustancia que se forma aquí en el primer paso de la reacción o en la primera etapa elemental, si ustedes quieren, y que se consume en la segunda etapa, este que está aquí lo llamamos un intermedio o un intermediario, como ustedes lo quieran llamar. Este intermedio o intermediario, ¿sí? Cuando uno propone un mecanismo, si uno puede detectarlo experimentalmente en algún momento, entonces eso apoya el mecanismo que estamos proponiendo. O sea que si yo propongo que esta reacción ocurre por dos pasos donde se me forma este intermedio, si de alguna manera experimentalmente yo puedo detectar ese intermedio que no aparece en los productos ni en los reactivos, entonces eso apoya el mecanismo que tenemos aquí, ¿no? O sea, un mecanismo en el cual yo propongo intermedios como esto que está aquí y yo de alguna manera tengo información experimental, o sea, datos de la detección de esa especie, entonces eso apoya el mecanismo que yo estoy proponiendo. Recuérdense que un mecanismo es de cómo es la descripción de cómo ocurre una reacción y puede ser un proceso teórico. Claro, se apoya en medidas experimentales como la cinética, la detección de intermediarios, pero no necesariamente todos los pasos pues, tienen apoyo experimental. Si es lógico, también se acepta, ¿no? Pero cuando el mecanismo que usted propone coincide con la cinética y si hay intermediarios, usted da información o tiene la forma de detectarlos experimentalmente, eso apoya su mecanismo y el mecanismo se acepta como un mecanismo válido, ¿ok? Que ese es el mecanismo de la reacción, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, N2O2, o sea, dióxido de nitrógeno, esta especie que está aquí, es un intermedio. Ahora, fíjense que para que el oxígeno reaccione, no reacciona directamente como NO, con el monóxido de nitrógeno, como dice la reacción global. Él reacciona es con el dióxido de nitrógeno, con la especie intermedia. Entonces, el oxígeno no va a empezar a reaccionar ni se va a formar el producto mientras no se forme esto que está aquí, este intermedio. Entonces, este primer paso es lo que llamamos el paso determinante de la reacción, ¿sí? Y es el paso que va a determinar la velocidad de la reacción, ¿okay? El paso más lento generalmente, ¿sí? Aquí podrían poner que generalmente es el paso más lento, ¿no? O sea que la velocidad de una reacción, y eso es válido en cualquier cosa, el libro usa una analogía ahí muy, muy bonita, la velocidad a la que nos movemos todos depende del que va más lento, ¿ok? Y eso lo pueden ver ustedes en una fila de automóviles que se mueven, ¿sí? En una carretera, el que va más lento forma un atasco, ¿no? Y ese es el que determina a qué velocidad va todo el grupo, ¿no? Ok, bien, entonces aquí está explicado con este ejemplo de la oxidación del dióxido de nitrógeno, el mecanismo, cómo ocurre esa reacción. Entonces fíjense que cuando uno en termodinámica, como veíamos en el
tema del capítulo 17. Uno decía, ¿es esta reacción espontánea? Bueno, uno buscaba el deltaje de esto y lo recaba, y si daba negativo uno dice, sí, es espontáneo. Pero no le dice cómo ocurre ni a qué velocidad ocurre. Eso lo decíamos cuando hablamos de termodinámica. La termodinámica no da información de cómo ocurre el proceso o a qué velocidad va a ocurrir. Eso es parte de las características de cómo ocurre el proceso. ¿Sí? Saber la cinética, si es de primer orden, de segundo orden, de qué reactivo depende, ¿no? Entonces, y si se forman intermedios como esto. Entonces, por eso es que yo les decía que en la gráfica anterior, esa línea roja, ahora fíjense que tiene sentido, esa línea roja es el camino que nos dice cómo es la ruta cinética, es la línea roja. Por eso estos diagramas lo vemos cuando se ve cinética. La línea en negro nada más son las situaciones ya final e inicial, pero ¿qué ocurre en el camino? Es información cinética y un mecanismo de reacción. Lo que nos trata es de explicar cómo dos reactivos se transforman en producto. Entonces tienen que pasar por sustancias que son intermedios. Esto aquí, cuando esto se puede detectar, lo llamamos intermedio. Cuando no lo podemos detectar experimentalmente, lo llamamos complejo activado, ¿no? O sea que los reactivos deben adquirir una energía necesaria que los transforme momentáneamente en una sustancia muy reactiva que después decae en los productos finales de la reacción global. Esa es la forma, digamos, de interpretar. O sea que en vez de decir una gráfica de perfil de reacción, podríamos decir que esto es, digamos, una gráfica que indica el camino en que los reactivos se transforman en productos. O sea que más o menos es el camino del mecanismo de reacción. Ahora, como uno de los puntos finales ahí de la presentación, el texto nos muestra la catálisis. ¿Qué es catálisis? Bueno, normalmente uno escribe una ecuación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo dos reacciones, una aquí en el recuadro de la derecha, en el celular de la derecha, de la izquierda, perdón, y otra en el celular acostado de la derecha. Disculpe, estoy bromeando, ¿no? Hemos encerrado aquí en esta pantalla, aquí en esta delimitación en rojo, de un lado izquierdo y del lado derecho, dos tipos de catálisis, una que llamamos homogénea y otra que llamamos heterogénea. En una catálisis homogénea, todas las sustancias que participan, catalizador que está aquí en el medio, en la flecha, y los reactivos están en el mismo estado físico. Todos son líquidos y esto es un medio ácido, o sea que yo añado esta reacción de la hidrólisis del acetato de etilo, la hago en medio ácido, me va a dar el ácido acético y el etanol. Eso es un ejemplo de una catálisis homogénea. Acá, aunque la reacción se exprese aquí en todos los mismos estados físicos, esta reacción ocurre sobre una superficie metálica. Por eso le he resaltado aquí M y sub S, o sea, un metal en fase sólida. Entonces, este metal está en un estado físico diferente a los reactivos y productos que son gases. Entonces es una reacción, una reacción que ocurre en dos fases. Digo que las sustancias que participan están en dos fases. El catalizador está en una fase sólida y los reactivos y productos están en una fase gaseosa. Entonces, esto lo llamamos una catálisis heterogénea. O sea, catálisis es una reacción mediada por catalizadores. ¿Y qué es un catalizador? Es una sustancia que participa en una reacción, pero que no se consume. ¿Okay? Fíjense que eso es importante. Por eso es que en el mecanismo, cuando uno propone un catalizador, el último paso del mecanismo debe dar el reactivo, debe dar el catalizador y ese catalizador se debe integrar a uno de los pasos nuevamente para que el proceso sea continuo, ¿no? Y eso lo vamos, quizás no vamos a tener oportunidad de ver eso, pero eso lo hace uno a través, las catálisis generalmente se manejan a través de ciclos catalíticos donde uno ve cuál es el papel de estos señores que ponemos aquí como catalizadores y que no, cuando la reacción se escribe de esta manera o de esta que está acá, no se ve cuál es la participación en la reacción del catalizador. Ahí en el texto, en la página 601 a 604, está el caso de la descomposición del peróxido de hidrógeno y la reacción entre el dihidrógeno y diyodo, dos reacciones, y explica un poco el papel
de los catalizadores, porque las reacciones ocurren en presencia de un catalizador. La decomposición del peróxido de hidrógeno en presencia de yoduro, y luego la otra reacción también ocurre en presencia de otro catalizador. Así que ahí está explicado bastante claro el papel en una catálisis homogénea, está explicada esta también, y catálisis heterogénea. Vamos a explicar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace un catalizador? Lo que hace un catalizador es que normalmente, como vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Normalmente el catalizador lo que va a hacer es unirse a uno de los reactivos, que en términos de catálisis se llama sustrato. El sustrato son los reactivos, ¿no? Y eso hace, al unirse el catalizador a uno de los sustratos, eso hace más fácil que entre los dos reactivos reaccionen, ¿sí? Y la reacción proceda. Y ese papel puede ser que baja la energía de activación, ¿sí? O que permite una orientación más fácil para que el otro reactivo se una y reaccione, bueno, se una al otro reactivo y dé el producto, ¿no? Eso es dicho así de una manera muy coloquial. Eso en el caso de la catálisis homogénea, donde todos están en el mismo estado físico. ¿Qué pasa en una catálisis heterogénea, como el recuadro de la derecha? Vamos a suponer esta reacción es la síntesis del amoníaco, lo que se conoce como el proceso ABAR, la obtención de amoníaco, gas a partir del dihidrógeno y dinitrógeno, ¿sí? Que son gases también. Esta reacción, si no está presente en la superficie metálica, no se da. Aun cuando la termodinámica diga que el proceso es espontáneo, o sea, que se desprende energía y lo más seguro que el delta G también sea negativo, entonces esta reacción es espontánea. Aquí debimos de haber puesto quizás mejor el delta G y no el delta H, porque el delta G es el que nos dice la espontánea. O sea que esta reacción debe ocurrir. Pero si no está presente en la superficie metálica, pueden pasar siglos, años, y usted no ve ni una gota de amoníaco. Eso es lo que es la cinética. O sea, ¿qué condición tiene que haber para que la reacción ocurra? ¿Qué pasa en el camino? ¿Cómo es que los reactivos se transforman y qué camino siguen para llegar acá? ¿Okay? Que puede ser uno, puede ser otro, puede ser diversos caminos, ¿no? O sea, diversos mecanismos. Puede haber más de un mecanismo de una reacción. Aquí está explicada esta catálisis heterogénea porque el catalizador, que es la superficie metálica, puede ser, generalmente es un metal del bloque D, hierro, iridio, cobalto, níquel. Lo que plantea esto es que el metal, fíjense que en algunos libros ponen absorbe, o sea que las moléculas de reactivos se pegan en la superficie del metal, tal como aparece en el segundo dibujo que está aquí en el medio, ¿no? Y cuando se absorben sobre la superficie del metal, eso causa que se disocien las moléculas de los dos gases reaccionantes, o sea, las moléculas de dinitrógeno y dihidrógeno se despegan en sus átomos cuando están sobre la superficie del metal. Y una vez que se rompe el enlace hidrógeno-hidrógeno y nitrógeno-nitrógeno para formar los átomos aislados, tal como está presente aquí en este dibujo del centro, entonces es más fácil que el nitrógeno se una a los hidrógenos que ahora están sueltos, que no están unidos a otro átomo de hidrógeno como es en la molécula de dihidrógeno, ¿no? Entonces los azules se unen a los átomos, a las esferas blancas que están aquí, o sea, el nitrógeno se une a los tres hidrógenos para formar entonces el amoníaco, ¿sí? El azano o tridruro de nitrógeno, y luego cuando se forman ellos se vuelve a despegar. Ya cuando ellos se reagrupan aquí en átomos, forman un gas y ese gas se despega, es el amoníaco, de la superficie, dejando la superficie inalterada. Por eso la superficie es el catalizador. No es que no reaccione, reacciona con las moléculas, las disocia, como ustedes están viendo aquí en este esquema, y luego cuando ellas se reagrupan los átomos nuevamente ahora en forma de producto, son gases, se despegan de la superficie. Y obviamente entonces queda la superficie para volver, digamos, si ustedes quieren, al paso 1 acá otra vez de absorber más moléculas, ¿no? De reactivo. Ese proceso sigue continuamente aquí en este ciclo que yo estoy indicando con el láser. Así, llego aquí, vuelvo acá y así
infinitamente en muchos ciclos hasta que se agoten los reactivos. Entonces es una catálisis heterogénea. Igualmente acá, aquí no está explicado, digamos, de una manera muy gráfica, pero en esta reacción, por lo general, el hidrógeno protona aquí al oxígeno que está aquí, y para cuando lo protona aquí, esto se une aquí, entonces eso hace que se rompa más fácilmente, ¿sí? Eso depende si esto se une al agua o se une aquí. Ese es un mecanismo que habría que discutirlo, ¿no? Pero se llama hidrólisis ácida de un acetato o de un éster, ¿no? Para dar el ácido y el alcohol correspondiente, ¿no? Hay varias propuestas. Yo ahorita no me voy a entrar en ninguna de ellas ni inclinarme por una. Una es que se protone esto aquí, y una vez que se protona, entonces es más fácil que el agua reaccione con este carbono que está aquí y luego se desplaza el C2H5H y entonces CH3CO, y como el OH del agua entra aquí, entonces nos va a dar CH3OH. Ese es un mecanismo que ustedes verán en química orgánica. Yo no quiero entrar en mayores detalles en esta reacción, nada más simplemente la da el texto como un ejemplo de catálisis homogénea, porque todo está en la misma fase. O sea, eso sería hacer la reacción del éster con agua en medio ácido para dar el alcohol y el ácido correspondiente que forman este éster. ¿Okay? Y aquí la explicación de la catálisis heterogénea. Entonces, un proceso catalítico, ¿sí? Es un proceso donde la reacción ocurre por la presencia de una sustancia que pareciera que no jugara ningún papel en la reacción, pero que si no está presente en la reacción, en la práctica no ocurre, ¿no? Por eso es que yo les insisto que ustedes tienen que escribir correctamente las ecuaciones con su estado físico bien balanceada, y ahora las condiciones catalíticas, que por lo general las condiciones de reacción se ponen encima y debajo de la flecha, o a la izquierda o a la derecha de la flecha si uno pone una reacción de manera vertical como la tenemos en el recuadro de la izquierda, ¿no? Bueno, por último, entonces, las catálisis son muy importantes en los procesos biológicos. En términos de la química sería en la bioquímica. Y yo he seleccionado aquí un ejemplo biológico bien importante, que es la transformación de los ácidos grasos en glicerol, o sea, en moléculas más pequeñas, que es todo un proceso, como ustedes lo ven aquí del lado izquierdo, ¿sí? Desde triglicéridos, luego en B, luego B se transforma en C, hasta llegar al glicerol, ¿no? B, aquí, vemos. Es una reacción en cadena, que es un ciclo catalítico, donde el catalizador es un catalizador biológico, una enzima que se llama lipasa, y generalmente las enzimas son macromoléculas, como esto que ustedes ven aquí, que es un diagrama de la figura 1329 del texto, ¿sí? Donde lo que hace la enzima es, digamos, reaccionar con el sustrato y lo puede englobar, o si ustedes quieren, de tal manera que aquí ocurren reacciones, pero generalmente los procesos son fáciles de seguir porque la misma molécula de enzima es una molécula muy grande. Entonces, son procesos bastante sofisticados de seguir. Ya se ha adelantado, se hace mucho. Y por eso los primeros modelos usaban esto del modelo famoso de la llave y el candado. O sea que el sustrato, o sea, los reactivos, para reaccionar tenían que unirse al catalizador, que en este caso es una enzima, de una manera tal que justa ellas entran, porque como si fuese una llave, un candado, la llave abre el candado en su justa, es una llave solo para cada candado. ¿Por qué? Porque hay una enzima específica para cada proceso, ¿sí? En el cuerpo, ¿okay? Entonces, lo que queremos ver aquí es que está el modelo, digamos, tradicional de llave candado para un proceso catalítico enzimático, ¿no? La enzima reacciona con el sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, y luego entonces cuando este sustrato, que son los reactivos, reaccionan entre ellos y forman productos, digamos que se rompe esto verde, estos reactivos aquí reaccionan, esto que está en verde va a dar dos productos, dos cosas diferentes, o sea, productos, ¿no? Y vuelvo a obtener la enzima, ¿no? O sea, el catalizador. Es importante. Un catalizador interacciona con los reactivos, forma un complejo activado,
y luego ese complejo activado se transforma en los productos y regenera el catalizador. Es lo que en el diagrama de perfil de la reacción tenemos aquí. O sea, aquí si hubiera un catalizador junto con el catalizador, se forma el complejo activado. Aquí en el complejo activado, el catalizador tiene que estar unido. Aquí lo pusieron de manera general. O a A o a B, y luego eso reacciona más fácilmente con el B para dar los productos. Esto yo he usado la misma transparencia que estaba en el texto para explicar. Y eso entonces nos da esto de manera muy general, pero ya reacciones específicas tendríamos que ver cuál es la estructura de la lipasa cuando se une al triglicérido aquí, qué está pasando en la estructura, si la lipasa, la enzima reacciona con el agua o reacciona con el triglicérido, con cuál es que interacciona, o si interacciona con los dos por diferente, y entonces ya una vez interaccionado con los dos, es más fácil que esos dos interaccionen entre ellos. Esos son otros mecanismos de reacción que ustedes verán por allá en sus cursos, en el último curso, en su cuarto año, si vuelven a dar clase conmigo, nosotros damos catálisis con compuestos organometálicos, que son compuestos que facilitan una reacción, o sea, que se utilizan mucho en la industria. ¿Por qué? Porque a la industria le interesa que un proceso sea rápido por razones de tiempo de producción. Entonces, en la industria se utilizan mucho los catalizadores de ambos tipos, homogéneo o heterogéneo. Muchas veces son heterogéneos porque la reacción es más limpia, se separa más fácilmente el catalizador de los productos, ¿no? Es una reacción entre comillas, más limpia. Yo digo entre comillas porque la cosa no es tan fácil. Aunque el texto da mucho a favor de la catálisis homogénea, la catálisis homogénea siempre tiene una dificultad, y es separar los productos del medio de reacción, porque todos están en el mismo estado físico. Acá no. Esa es una ventaja de esta sobre esta. Pero esta tiene otras ventajas que el texto ahí las describe en estas páginas que hemos puesto ahí. Entonces, con eso de la catálisis enzimática, que es un ejemplo en biología de los catalizadores biológicos, lo que verán ustedes en sus cursos formales de bioquímica como enzimas, ¿sí? Catálisis enzimática. Hemos puesto este ejemplo que ustedes ven aquí a la izquierda de la transformación de triglicéridos en glicerol, que aparece ahí en un estudio, en una revista, que ustedes ven ahí al pie debajo del diagrama de este ciclo aquí, en esa revista mexicana. Y luego el concepto tradicional de catálisis enzimática del modelo de candado llave, que es muy, muy generalizado, ¿no? A mí me gustan más estos aspectos donde se ve que está interaccionando, como lo que acabamos de ver en las transparencias anteriores, pero bueno, es cuestión de gusto. Si usted es biólogo, a lo mejor le gusta este modelo, pero si usted es químico, a lo mejor le gusta más este modelo, y donde también se da la estructura química de la lipasa, o sea, de las enzimas, pero son macromoléculas, ¿no? Por eso entonces se usan unos esquemas como estos, más simplificados a través de unos modelos que ya se usan en química y biología para representar enzimas, para representar macromoléculas. ¿Okay? Bueno, dicho esto.